Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida al programa más controversial de la República Dominicana. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es viernes 29 de agosto y vamos a compartir con todos ustedes la frase correspondiente al día de hoy. Todas mis pertenencias están en mi interior. Fuera de mí, nada ni nadie me pertenece. Es una frase muy importante porque nos ayuda a nosotros a aterrizar, a tener los pies sobre la tierra y entender que no nos vamos a llevar nada. Bueno, el día de hoy tenemos un temazo. Nos vamos al mundo de la esperanza, cómo mantener la esperanza en medio de tiempos difíciles, de tiempos de dificultad. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy un invitado muy querido, muy especial para nosotros. Desde la ciudad corazón, Santiago de los Caballeros, nos acompaña nuestro estimado Edwin Almonte. Él es arquitecto, es también pastor, productor y conductor del hermano programa La Ventana del Saber. Y con nuestro estimado Edwin vamos a tratar estos temas importantes relacionados a qué papel juega la esperanza, la fe, estos momentos difíciles de incertidumbre, la imaginación, etcétera. Buenas tardes, Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Gracias, Crismeli. Un saludo especial a todas las personas que están conectadas a esta transmisión en vivo en tu plataforma. Para mí es un gran honor, un gran privilegio poder compartir en esta tarde algo de la esperanza que todos necesitamos. Un inmenso honor, un inmenso placer tener la oportunidad de poder compartir contigo esta tarde. Estoy completamente segura que vas a llevar mucha luz a muchos corazones que en estos momentos se sienten perdiditos y que están pues viviendo situaciones difíciles, situaciones límites. Desde tu punto de vista, Edwin, ¿qué es la esperanza? Ismael, es muy importante definir la esperanza. Todo el mundo tiene algo de esperanza, espera algo en la vida. Y cuando uno espera algo, tiene esperanza, pero la esperanza es una actitud interior, es una virtud que nos impulsa a mirar el futuro con confianza, aún en medio de la incertidumbre o las dificultades. Es una expectativa positiva de que algo bueno va a ocurrir. Se escucha siempre a la gente, lo bueno está por venir. Eso enfoca que hay esperanza que la gente está manejando, ya sea en lo personal, sea en lo social, sea en lo espiritual, todo el mundo está en espera de algo. Mayormente vislumbramos la esperanza cuando nos enfocamos en el punto de vista espiritual. Y desde el punto de vista espiritual, diversas culturas han manejado la esperanza de diversas formas. Si nos vamos a la cultura griega antigua, por ejemplo, ellos tenían una ambigüedad en el asunto de la esperanza. Ellos tenían mitos relacionados con la cultura predominante en su momento. Todos recordamos el mito de Pandora, la esperanza que quedó encerrada en la caja junto con los males del mundo. Algunos filósofos la veían como un consuelo, una ilusión peligrosa que podía traer ciertas dificultades. El mundo antiguo romano, por ejemplo, lo tenía de otra forma. Lo vinculaba a esa especie que era símbolo de confianza en el futuro. Era considerada necesaria para la vida cívica y militar, pues esta ayudaba, según los romanos en su tiempo, a los soldados y al pueblo a no rendirse en tiempos difíciles. La esperanza también ha sido humana a través del Islam. Todos conocemos el islamismo y esta esperanza se basa en la misericordia de Alá
musulmanes confían en que si son fieles, Alá será compasivo con ellos. Por eso vemos a muchos islamistas, musulmanes, ¿verdad?, que tienen cierta disciplina drástica, pero ellos manejan una esperanza en medio de lo que han creído. Así que cada persona, cada cultura en el mundo maneja un sistema de esperanza. En el hinduismo, por ejemplo, la esperanza se conecta con el ciclo de reencarnaciones que según ellos creen que existen hasta alcanzar superación o la máxima expresión de las reencarnaciones. En el budismo, la esperanza se asocia con el anhelo de iluminación, lo que ellos llaman el Nirvana, que es la máxima expresión de iluminación para ellos. Enfatizan la importancia de no apegarse demasiado a deseos mundanos y tratan de generar cierto sufrimiento porque entienden que el sufrimiento le puede ayudar a tener un mejor. También podemos ver la esperanza, cómo la manejaron las culturas indígenas de América. Ellos creían en la armonía con la naturaleza. Ellos estaban muy ligando la naturaleza con la vida comunitaria. De ahí que vemos que ellos tenían esperanza en la lluvia, con los ciclos de la vida de la naturaleza, esas informaciones y de modo manejaban cierta esperanza. Podemos ver la cultura africana tradicional que se basa en una vida también en comunidad, ¿verdad?, que ellos creen que los ancestros, estos espíritus se quedan alrededor de ellos y manejan siempre esa esperanza en base a sus ancestros que ya murieron, que según ellos creen que se quedan rondando alrededor de ellos. Sin embargo, la esperanza, como podemos ver que el mundo judío, los judíos manejan una esperanza basada en Dios. Los judíos, como todos conocemos, es un pueblo apegado a tradiciones ancestrales basadas en promesas que los profetas de Dios hablaron en cierto momento. También podemos ver la cultura que nos atañe a nosotros, que somos cristianos, ¿verdad? En el cristianismo, la esperanza es una virtud junto con la fe y el amor. El apóstol Corintios, de estas tres cosas que son importantes, la fe, la esperanza y el amor. Sin embargo, el apóstol Pablo resalta que el amor está por encima aún de la fe y de la esperanza, porque el amor siempre va a permanecer. Y ciertamente es así, porque la fe la tenemos ahora por convicción, creemos, tenemos fe y manejamos una esperanza de que esas cosas que creemos, aunque no las hemos visto, que manejamos por fe, sabemos que un día va a tener una realidad. Pero cuando llega esa realidad, ya la fe desaparece, ya la esperanza desaparece porque no hay nada que esperar cuando ya uno ve cara a cara lo que le depara el futuro y ahí prevalece el amor por encima de estas virtudes que el apóstol Pablo enumera muy eficazmente en la carta a los Corintios. Así que con este aspecto de conocer lo que es la esperanza, cómo la diversas culturas, nosotros podemos entrar en este tema de cómo mantener la esperanza en tiempos difíciles. Es muy interesante, Edwin, todos esos puntos que has compartido con nosotros relacionados a las diferentes culturas. Tomando en cuenta esa parte tan interesante que tocaste con relación a lo que sería el cristianismo, judíos, etcétera, la pregunta que me surge es la siguiente. Si una persona es atea, no cree en nada, no cree en Dios, ¿puede tener esperanza? ¿Qué opinas? Ismael, aunque diga que es ateo, siempre tiene una esperanza. En algo espera. Hay mucha gente que manifiesta ser ateo, no creer en ninguna divinidad, no tener una religión, no estar apegado a ciertos conceptos religiosos.
Sin embargo, la esperanza no solamente la maneja el cristiano o el que manifiesta en algún sentido la fe, sea cual sea la fe. Ya hemos visto las diferentes culturas cómo manifiestan su esperanza. El cristianismo tiene una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo, pero el ateo, el que no cree en Dios, de alguna manera manifiesta esperanza. Porque tiene esperanza, por ejemplo, hasta en sus hijos. Espera que sus hijos sean personas organizadas, espera que sus hijos tengan una buena carrera, espera que sus hijos vayan a una universidad, que sean buenos, que sean buenas personas dentro de la sociedad. Entonces se maneja una esperanza. El ateo quizás no maneja una esperanza en cuanto la divinidad, porque quizás entiende que no existe alguna divinidad y manifiesta ciertas señales de apartarse de lo que son los conceptos religiosos, pero en sí sí manifiesta esperanza en algún momento, como ya lo he mencionado. Quizás tenga una empresa, él espera, tiene la esperanza de que su empresa crezca, que alcance buenos niveles. Entonces se maneja siempre la esperanza, a pesar de ser ateo y no ser una persona religiosa, como quiera el ser humano lleva dentro de sí esa esperanza que en algún momento la va a manifestar. ¿De qué manera, Edwin, se transforma la esperanza? ¿Con la edad o con las experiencias? Vamos a ver. Las son importantes porque a mayor madurez que tengamos, entonces vamos a tener un mejor manejo de lo que es la esperanza. A veces la juventud es sinónimo de brincar los procesos. A veces cuando una persona es joven, quiere avanzar procesos y todos sabemos que la vida es un asunto de atravesar procesos. No puedo yo esperar algo brincando un proceso porque eso no me va a beneficiar. Es como un muchacho joven que ya a la edad de 12, 13 años quiera emprender una carrera y casarse, está brincando procesos, se está adaptando a un proceso y está dándose a esa esperanza, el tiempo que debe esperar. O sea, yo entiendo que la es sinónimo de porque cuando se madura, se aumentan los años, eh, sabiduría va, va a pesar de que hay mucha gente que ha avanzado en poca sabiduría, pero sí la esperanza algo va a poder esperar en los procesos. Cuando uno, por ejemplo, presenta algo en oración a Dios, uno espera en Dios. Hay un cantante que dice que esperar en Dios es muy difícil. Y ciertamente es así, porque a veces esa espera que nosotros necesitamos que venga a nuestra vida, ese acontecimiento, puede durar en manos de Dios un año, 2 años, 5, 10, 20, 30 años, esperando algo de parte de Dios, y eso puede llevar a personas a perder la dirección. Por eso se requiere la madurez, la sabiduría vayan de la mano con los procesos de espera. Por eso en el día de hoy, estamos viendo mucha gente busca las cosas. Hoy en día, eso si tú observas, el WhatsApp incorporó los mensajes para ponerlo 1.5, 2x, 2 veces la velocidad natural, porque el mundo anda muy acelerado, el mundo quiere las cosas rápidas, la gente no quiere esperar su momento. Tú ves que si hay una fila en el banco, nos toca la última parte, a veces salimos del banco y no hacemos la fila porque entendemos que vamos a durar demasiado. No queremos esperar. Y la espera es algo que debe darse en nosotros, tener esa capacidad de nosotros tener ese dominio propio en el momento necesario para poder esperar nuestro turno, nuestro tiempo y poder conquistar las cosas que se han determinado para nuestra vida. Así que la esperanza es algo que nosotros debemos tener siempre pendiente
a la hora de no brincar procesos, porque cuando se brincan procesos, lamentablemente se puede entrar en algún error determinado. Sí, muy interesante todos esos puntos, Edwin, que acabas de compartir con nosotros relacionados a la edad y la experiencia. ¿Qué papel juega la esperanza en ese sentido? Me gustaría que compartieras con nosotros lo siguiente. Desde tu experiencia, ¿consideras tú que la esperanza crece más cuando estamos en abundancia o en escasez? ¿Qué opinas? Importantes. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que él sabía vivir en abundancia y sabía vivir en tiempo de escasez. Yo sé que en tiempo de escasez esperar es más difícil, porque cuando tú tienes abundancia y estás esperando algo que quizás no sea lo económico, como que tiene un refrigerio, mientras tanto viene eso que tú esperas. O sea, tener y estar esperando algo, ya la situación se pone doble, ¿verdad? De difícil. Y ese es el tema realmente que nosotros debemos saber manejar, cómo esperar, tener esperanza en tiempos difíciles, porque en abundancia, en los tiempos de grosura, ¿verdad? En el tiempo es un poco más fácil esperar en algo que uno tiene pendiente, pero cuando se tiene esa escasez, que estamos apretados por todos lados, se hace más difícil esperar. Entonces, en eso consiste nosotros saber esperar en ese momento, aún a pesar de las dificultades de los tiempos. Dijo Martin Luther King, debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita. Así que nunca podemos perder la esperanza. A propósito, hay un eslogan, una frase que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Cuando te hablo sobre la cultura griega, sobre Pandora, que fue, según la mitología, la primera mujer creada, según la mitología griega, ¿verdad? La primera mujer creada, eh, Prometeo crea Pandora, se la entrega a su hermano Epitemeo, pero Zeus estaba celoso, ¿verdad?, de que Prometeo le había dado luces a los seres humanos, y Zeus entonces busca de su padre Festo que le confesione una caja para con esa caja entonces poder vengarse de Pandora, que fue ese ser humano femenino creado por Prometeo. Cuando él entrega a Pandora, que ahí viene el nombre de la caja de Pandora, ¿verdad? Le traiga la caja de Pandora, la caja no debía ser abierta, pero la mujer siempre es curiosa y la mujer abrió la caja, Pandora, y cuando abrió la caja, salieron todos los males que afectan a la sociedad. Estoy hablando según la psicología. Pero cuando Pandora se da cuenta de todo esto, rápidamente trata de cerrar y solamente le quedó algo en la caja que fue la esperanza. La esperanza no salió, sino que se quedó ahí. Por eso viene la frase que la esperanza es lo último que se pierde, basado en esa enseñanza de la mitología griega. Pero en realidad, todo el que maneja la esperanza tiene, quiere superarse, quiere buscar algo, de avanzar, de crecer. Todo el que espera algo es porque quiere mejorar su condición. Muchos se manejan esa esperanza, muchos manejan la esperanza de poder trabajar un día, de poder ayudar a sus padres, otros manejan la esperanza de casarse, de tener hijos, de tener empleo, de comenzar un emprendimiento. Todo eso está bien. El problema es que si no se logra eso, mucha gente lo ven como perdido. Mucha gente, frustración al no conseguir, al no obtener lo que en principio había determinado obtener. Por eso, para nosotros poder manejar la esperanza de manera correcta, debemos trazar metas a largo plazo para no perder esa esperanza. También debemos tener un propósito en la vida. Tener un propósito nos va a ayudar a nosotros a saber hacia qué rumbo nosotros vamos. Una persona sin propósito, sin nada determinado,
y empieza a hacer cosas, lamentablemente en el camino va a encontrar frustración por no lograr las cosas que el autor ha una vida con propósito, donde que debe tener una persona para poder lograr los objetivos. Los objetivos se logran basado en cuando nosotros tenemos un punto, un enfoque hacia dónde va, entonces vamos a tener éxito en la vida. La persona que no tiene un propósito, que no tiene un enfoque, lamentablemente es como que está dando golpes al aire, no sabe a dónde va, como dijo alguien, un cielo que iba a un sitio, no, ya llegamos, no había llegado, no, que sintió que había llegado. Así hay mucha gente que si no tiene un propósito, donde quiera que esté, ya llegó, y eso no puede ser. Así que en la vida hay que manejar un propósito para poder mantener la esperanza en tiempos. El apóstol Pablo habla acerca del propósito que tiene el hombre de Dios en la vida, el llamado que Dios le ha hecho a las personas. De hecho, en Romanos capítulo 8, versículo 28, hay un texto bíblico que todos nosotros usamos. Los inconversos manejan ese texto bíblico que dice que a todos los que aman, todas las cosas ayudan. Pero luego dice el texto bíblico, a los que conforme su propósito son llamados. Si usted no tiene un propósito, es como que está dando golpes al aire. Se necesita tener un propósito. Además de tener un propósito, hay que trazarse metas a corto plazo y a largo plazo. Yo siempre motivo a la gente a que haga metas a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque usted no será decepcionado si no lo logra en el corto. Y ahí es que vienen las decepciones. Cuando tenemos algunas metas, pasó el tiempo, no alcanzamos esa meta, no alcanzamos ese propósito y ahí entra una decepción en nosotros, una frustración que hace que nosotros desertemos del plan que queríamos tener. Así que debemos tener metas alcanzables. Por ejemplo, te voy a hablar del caso mío de manera específica. Cuando yo empecé la construcción de mi casa, para el año ahí 2009 aproximadamente, no tenía todos los recursos para poder empezar y terminar. Apenas 100,000 pesos, pero yo me pregunté que si empezaba mi casa, yo me pregunté de 5 a 8 para poder construir mi casa, porque no tenía dinero para hacerla en 6 meses o un año, que es el tiempo que se puede construir una casa de manera ininterrumpida. Así que yo comencé, eché la zapata, pero ya tenía un propósito de construir mi casa y además tenía una meta a largo plazo para yo mismo no decepcionarme si no podía cumplir con esa meta. Así que fui, empecé con la zapata, luego entonces vino el proceso de empezar a colocar los bloques del primer nivel y hacer el vaciado del plato. Yo me preparé para eso, pero aún sí pude avanzar más y colocar los bloques del segundo nivel también. Dios me fue ayudando, basado en una meta, basado en un propósito, hasta que al final pude construir mi casa en 3 años y medio aproximadamente, o sea que cumplí la meta, la alcancé según la propuesta que me había hecho. Y lo hice así porque sabía que si ponía corto tiempo, podía tener ese tiempo de frustración de no haber podido la meta en el plazo a. Así que el consejo que yo le hago a mucha gente para que no pierda la esperanza en los tiempos difíciles es que además del propósito pueda tener metas alcanzables, metas a largo plazo. No hay que apresurarse en la vida. Lo que Dios ha necesitado para cada uno se van en su momento determinado. No hay que avanzar los procesos, hay que pasar del punto 1 al 5. Hay mucha gente que quiere avanzar los procesos. Hay gente que quiere enriquecerse de la noche a la mañana y eso no es posible. Para enriquecerse hay que trabajar y hay que establecer procesos en la vida. Por eso vemos en el mundo, Crismeli, tanta delincuencia en el día de hoy. Tantas personas que buscan enriquecerse de la noche a la mañana
Por eso se meten a los bancos, se meten a las viviendas a robar para ellos tener lo que necesitan. Y esa forma de brincar procesos no es lo correcto. Nosotros debemos establecer metas, propósitos y mantenernos en los procesos correctos y adecuados para que esa esperanza no se desvanezca en nuestra vida. Desde tu punto de vista, Edwin, ¿consideras tú que un sujeto, que una persona puede vivir plenamente si no tiene esperanza? ¿Qué opinas? Eso trae tristeza. Hay personas, Crismeli, lamentablemente yo como pastor a veces me da mucha tristeza en el alma ver gente que tú lo ves como que no tienen esperanza en la vida, no tienen un propósito definido. Y es lamentable, este tipo de gente son los que tienden a deprimirse generalmente, entran en procesos depresivos al no tener una meta, al no tener un propósito definido, no le encuentran sentido a la vida y optan muchas veces por quitarse la vida, que es el error, un error, porque todo en la vida tiene solución. Todo se puede solucionar. Hay gente que por una deuda, simple deuda, cree que no va a eso, eso se puede lograr, todo se puede lograr. Entonces, por eso es que debemos mantener la esperanza viva en medio de las dificultades, en medio de los tiempos. Hay que mantener esa esperanza, porque del momento que ya tú no tienes esperanza en nada, ya entonces sientes que la vida no tiene sentido. Por eso yo siempre menciono por padre que motivo a toda la gente, así como un bestseller internacional, y motivo a la gente que porque ahí le va a dar más la esperanza que pueda tener en la vida. Ante todos esos puntos que acabas de compartir con nosotros. Edwin, hay momentos en la vida que son irreversibles, que no se puede hacer nada más. Ejemplo, la muerte. Ejemplo, que te den pues un diagnóstico médico desfavorable, con los días contados, vamos a decirlo así. Entonces, en situaciones así, límites, ¿cómo podríamos hablar de esperanza? Una persona que pierda a un familiar, un esposo que pierda a la esposa, uno poder consolarle y alentarle esperanza a esa persona cuando ya no va a ver más a su pareja o a su familiar. Es muy cuesta arriba. Yo siempre digo que cuando uno se le acerca a un familiar, le da el pésame, te acompaña en tus sentimientos. Mayormente ha sido un cliché, ¿verdad?, de parte de uno para solidarizarse con las personas, porque el dolor verdadero lo lleva a la persona que ha sufrido la pérdida. Poder consolar a alguien y alimentarle esperanza a una persona que ha perdido un ser querido o que está atravesando una enfermedad terminal es muy difícil. Y tú que tienes ya experiencia en todo ese tipo de cosas, quizás lo puedas manejar mejor que nosotros o que otra persona, pero uno mayormente le hace ver la esperanza que hay más allá de la muerte. Eso es lo que puede consolar a una persona, mostrarle que Dios recibe a esta persona, que hay una vida eh, fructífera después de la muerte. Cuando manejamos esa esperanza, eso nos da quietud a nosotros, saber que, porque la muerte es algo esperado, es algo que nadie, es como algo que de repente tú te vas a encontrar con eso. Nadie ha venido a contar la experiencia que nosotros tenemos, los datos que tenemos, la Biblia nos ha proporcionado, lo que la Biblia nos proporciona, nos da Cristo para nosotros poder consolar con la que ha perdido un ser querido. La Biblia dice que ausente del cuerpo estamos presentes en Cristo. La Biblia dice que ya en ese umbral, esa nueva dimensión que nosotros vamos a abrazar a Dios, ahí no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, entonces eso abriga una esperanza. El cristianismo por eso se diferencia de muchas religiones del mundo, porque la esperanza del cristianismo está en la resurrección de Jesucristo. Sabemos que un día vamos a morir,
pero tenemos la esperanza de que un día vamos a resucitar, así como Jesucristo resucitó, tiene un cuerpo incorruptible y nosotros un día vamos a heredar esa incorrupción, ese cuerpo incorruptible, cuando seamos transformados en esa resurrección. A menos que lo que conocemos en escatología como el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, donde las personas que estén vivas en ese momento, sus cuerpos serán transformados y los muertos en Cristo serán resucitados en un cuerpo corruptible. Porque abrimos esperanza que Meli, y cómo podemos dar consuelo a estas personas es enfocarle que más allá de la muerte, más allá de una situación, Dios va a abrazar a esa persona por toda la eternidad y que tendrá consuelo perenne, consuelo eterno por los siglos de los siglos. Esperanza es algo individual, como planteaste al principio de esta conversación tan interesante que estamos teniendo y compartiendo con toda nuestra audiencia. ¿Consideras tú, Edwin, que esta se puede alimentar en comunidad? ¿Qué opinas? Iglesia es una vida en comunidad. Dios ha diseñado la iglesia precisamente para que nuestra fe sea colectiva también, se alimente. Cuando vamos a la iglesia nos alimentamos mejor. Hay mucha gente que dejan de asistir, la Biblia dice claramente, no dejando de congregarnos. Y hay un consejo extraordinario en la carta de los Hebreos de no dejar de congregarse. ¿Por qué exhorta el autor de los Hebreos a no dejar de congregarse? Porque en la congregación la fe nuestra aumenta. Cuando vamos a la iglesia y oímos un testimonio de algo que quizás nosotros estamos esperando porque se logró en otra persona, eso alimenta nuestra esperanza y decimos, wow, si a él Dios le cumplió, también me va a cumplir, porque yo también soy parte del. Entonces, esa vida en comunidad nos va a ayudar a todos a ser personas de fe, a disfrutar la fe y a crecer en la fe y de esa manera la esperanza va a mejorar en nuestra vida. Preguntita relacionada a uno de los puntos que usted maneja y es que es pastor. Usted acaba de decir que hay personas que dejan de asistir a la iglesia, pero hay personas que dejan de asistir a la iglesia, algunas personas, porque no nos gusta los temas generalizarlos, sabemos que generalizar situaciones es igual a error, que la dejan porque pasaron ciertas situaciones que no se sintieron cómodos, ¿verdad? Vamos a decirlo así, que sabemos que hay de todo. En ese sentido, Edwin, tú como pastor, ¿cómo una persona puede identificar realmente que está en una iglesia correcta? Porque sabemos que hay muchas iglesias, hay demasiadas. ¿Cómo yo sé que realmente yo estoy en una iglesia correcta, que no voy a vivir esa experiencia de irme por situaciones que me hacen sentir incómoda? Eso es importante por la palabra que se predica en esa iglesia. Si la predicación está basada en la palabra de Dios, entonces hay una sana doctrina y está recibiendo buen pan, una buena enseñanza. Por eso es que la Biblia debe ser escudriñada, debe ser estudiada, porque no importa la persona por encumbrada que sea, el liderazgo que tenga, no importa el liderazgo que tenga, si habla cosas en sentido de la fe contrario a lo que la Biblia enseña, no importa qué tan grande sea ese líder, es de condenar todo lo que hable. Además está el testimonio de la persona que predica la palabra, de qué manera se maneja en medio de la comunidad, qué testimonio está dando delante de los inconversos, si la persona es auténtica, la que predica la palabra en el altar y fuera del altar. Eso es importante, Crismeli, porque muchas personas, como tú dices, han dejado de congregarse precisamente porque el hombre o la mujer que debía ser inspiración para esa persona comete muchos errores y al cometer errores, entonces la fe mengua, por tanto, se pierde la esperanza. Cuando una persona tiene ese dominio y no manifiesta esa actividad que ha sido pastor,
pastores, está llamado a ser y a dar una buena enseñanza, una predicación. Yo siempre el mejor mensaje que se pueda predicar con un testimonio andando. ¿Qué dice la gente? ¿Y qué puede en la iglesia es auténtico? Bueno, ahí entonces podemos de que será un día, puede ser y la gente va a congregarse con líderes que no le den para. El problema de hoy en día es que muchas, me refiero a todos los que de alguna manera son líderes espirituales, de cualquier iglesia pertenezca, que defraudan en acciones y con sus hechos. Para nadie es un secreto las noticias que estamos viendo. Sí, vamos, Edwin, disculpa, vamos a una pequeña pausa y en breve volvemos con más. Adelante. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Bueno, mis amores, continuamos con este tema tan interesante, cómo vivir con esperanza en momentos difíciles, en momentos de dificultad. Estamos compartiendo con Edwin Almonte, él es arquitecto, pastor y productor y conductor del programa La Ventana del Saber de Santiago. Quedamos en Q con una pregunta bastante interesante donde Edwin pues hizo un aporte maravilloso y estoy completamente segura que ha tocado muchos corazones con sus respuestas. La pregunta ahora es la siguiente, Edwin. ¿A quién debo recurrir cuando pierdo la esperanza? Esa es una buena pregunta. ¿Quién recurre? Entonces ya estábamos hablando de cómo debe ser un líder que reúna condiciones de credibilidad de la sociedad o del ámbito en el cual se desarrolla.
Lo correcto es acercarse a una persona que sea buen consejero, sobre todo si él conoce la palabra. Una persona que siempre guía a las personas por el camino. Puede ser. Edwin, por favor, acércate más al micrófono para poderte escuchar. Sí. Que para lograr eso, la persona debe acercarse a un líder espiritual. ¿Quién mejor consejero que una persona que maneje la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios? Una persona que conozca la palabra de Dios, un consejo, alguna persona que lo esté necesitando en su momento. Porque nosotros sabemos que en este mundo natural se manifiestan cosas espirituales y un consejero que maneje la palabra de Dios siempre va a ver la parte espiritual. Hay muchos psicólogos que van a ayudar a las personas en su necesidad del momento, pero si ese psicólogo es cristiano, sería mucho mejor llevar a esa persona a un consejero que maneje, que conozca, porque hay cosas que se mueven en la parte espiritual que una persona natural no va a poder percibir. El apóstol Pablo dice que las personas naturales no pueden discernir las cosas que son del espíritu porque le parecen locura. Así que se necesita manejar ¿Cuáles asuntos cosas, Edwin? espirituales. ¿Cómo cuáles cosas, Edwin, consideras tú que un profesional de la salud mental no puede percibir y sí lo puede pues percibir a alguien que está en los caminos del Señor o un pastor? ¿Cómo cuáles cosas? Y hay posesiones espirituales, posesiones demoníacas, que pueden ser tratadas como una locura natural, lo cual no puede tratarse con pastillas, con analgésicos, no puede tratarse con una charla motivacional, sino que debe tratarse con una persona que maneje la parte espiritual, porque las cosas espirituales Dios ha delegado autoridad sobre el pueblo cristiano y el pueblo cristiano tiene toda autoridad sobre este tipo de espíritus que se pueden manifestar en algún momento. Pero ojo con esto, porque eso nos puede llevar a nosotros a un nivel religioso de creer que todo síntoma de esquizofrenia está ligado a los espíritus. Y todo en su momento. Para eso hay que tener discernimiento de espíritu, que es uno de los dones que da el Espíritu Santo, los que viven en el Evangelio, para conocer cuándo se trata de entidades espirituales o cuándo se trata de una situación natural. En ese sentido, por persona indicada para poder la parte social, la parte que maneja perfección, lo que es la parte. Nosotros podemos diferenciar desde tu experiencia la esperanza real de una ilusión, por ejemplo, y evitar con esto caer en el autoengaño. A corto plazo y a largo plazo, para nosotros mismos no engañarnos en el medio del cumplimiento de esta. Hay cosas que son ilusiones, caprichos que un ser humano puede manejar en un momento y si una persona en base a una ilusión, a un capricho, se pone a esperar, lamentablemente va a tener problemas. Por ejemplo, alguien quiera, diga, bueno, una muchacha joven de 18 años, diga, yo voy a esperar alguien famoso, ¿verdad? Que sabemos que eso no va a ocurrir, ya eso es una ilusión, eso es un capricho, que diga, yo voy a esperar el futbolista, una muchacha joven de 18 años. Ya Messi es casado, ella lo va a esperar, porque ella entiende que ese es el compañero perfecto para su vida, ya eso es una ilusión, ya eso es un capricho. Entonces la esperanza no se alimenta en base a ilusiones. La esperanza se mantiene en base a una realidad sana, a una realidad que nosotros proyectamos corto o a largo plazo. Porque bien es eso.
La fe no puede estar basada en cosas inciertas. No es lo que yo quiera creer. La fe también tiene unos límites que Dios permite, ¿verdad? Entonces, no puedo basar una fe ilusoria de que voy a alcanzar. Sí, yo voy a querer, yo quiero tener un avión. ¿Y dónde lo voy a estacionar en mi casa? No tengo cómo aterrizar. O sea, ya eso es una ilusión, eso es un capricho, eso es algo que no es correcto y no puedo basar una esperanza en algo incierto, en algo que no ¿Qué papel juega la imaginación cuando hablamos de esperanza? Por favor, Edwin, acércate más al micrófono para poderte escuchar mejor. Gracias. por un lado es buena, Crismeli, porque nosotros nos gusta imaginar cosas, quiero hacer esto en la vida y eso es una parte importante. Por ejemplo, yo como arquitecto, cuando voy a hacer un diseño, cuando voy a hacer un plano, yo tengo que imaginar cosas para luego plasmarlo en el dibujo y lograr el diseño que estoy buscando obtener. La imaginación es importante. Ahora bien, vuelvo y digo que si yo imagino cosas que no estén basadas en una realidad, lamentablemente son imaginaciones que no van a tener nada de resultado. O sea, no tengo que esperar nada cuando imagino cosas que no son solucionables a corto o a largo plazo. La imaginación es importante en uno soñar, en uno querer, en uno vislumbrarse en un día como lo que yo quiero anhelar ser, pero vuelvo al punto que hablé anteriormente. Para eso debo tener un propósito y debo tener metas para poder llegar a ese nivel y que la imaginación vaya de acuerdo a ese propósito. Edwin, ¿qué papel juegan las personas que me rodean desde el punto de vista de la esperanza? Porque sabemos, Edwin, que muchas veces estamos rodeados de ciertas personas que son matasueños, que nos drenan totalmente las energías, que son completamente negativos. ¿Juega un papel determinante en esto? ¿Con quién estoy? ¿Con quién me vinculo? ¿Quién es mi pareja, por ejemplo? Así es, los pastores le llamamos a esto los bomberos apagafuego, porque hay gente que tienen unos planes, unos propósitos y a veces viene alguien y le daña, le aborta el proceso, el sueño que tiene para poder lograrlo. Nosotros cuando vamos a la Biblia vemos a José en el soñador, el hijo de Jacob. Dios le había dado sueños de ser príncipe sobre sus hermanos, sobre gobernar sobre sus hermanos. Los hermanos, cuando José cuenta el sueño, los hermanos quieren troncharle a José los sueños. Así que hay que tener mucho cuidado a quien uno le cuenta los planes, los sueños que tiene, los anhelos. Uno debe buscar, por eso, un guía espiritual que tenga conocimiento, pueda dar un buen consejo y que nos pueda guiar, ayudar para obtener ese propósito que queremos alcanzar. Porque si buscamos personas frustradas, personas que han fracasado en muchos intentos e intentos cosas, ellos van a querer llevarnos al mismo destino de ellos, llevarnos también a que fracasemos para ellos no sentirse solos en el fracaso que tuvieron. Ojo con esto, no quiero decir que uno porque haya fallado no pueda seguir intentándolo, claro está, puede seguir intentando y avanzar, ¿verdad? Para poder lograr el propósito que se quiere. Pero hay que tener cuidado con la persona que uno confía, los sueños, los anhelos. A veces, hasta nuestra misma pareja, si no está en esa misma dirección de lo que uno quiere alcanzar, a veces ni se le puede cortar. Tenemos que tener ojo visor en ese sentido, muchísimo cuidado con las personas que nos rodean, con quienes nos vinculamos, porque hay gente que son matasueños y nos quieren ver en el mismo lugar que ellos se encuentran en su vida. Edwin, desde tu punto de vista, las experiencias que has tenido, ¿quién o quiénes han sido tus referentes en relación a la esperanza? Vamos a ver. Yo creo que la Biblia es la inspiración de cada cristiano. Dios
De su palabra nos ha dado el fundamento en lo cual nosotros debemos basar nuestra esperanza. Ahí radica esencialmente la base sólida en la cual nosotros nos podemos sostener. Jesús habló en un momento cerca de dos constructores y habló de uno que edifica sobre la roca y habló de otro que edifica sobre la arena. Que edifica sobre la arena le llamó el incenso, porque edificar sobre una base incierta, una base no sólida, es un error. Pero cuando se edifica sobre la roca, el fundamento es firme. Cuando nosotros edificamos nuestra vida espiritual, teniendo como base, como plataforma, la palabra, tenemos el mejor referente para nosotros poder guiar en lo que queremos tener. Así que si una persona quiere ser exitoso en la vida, debe seguir los principios y los consejos bíblicos. La Biblia para para la parte espiritual. La Biblia es un manual para nosotros tener éxito en la vida. En la Biblia está todo condensado. Si queremos tener una empresa, cómo debe funcionar esto, cuáles son los puntos atractivos. Todo está en la Biblia, la cual es el referente, la que nos da el consejo a nosotros para poder tener éxito en la vida. Así que yo creo que la palabra es la base sustancial para nosotros y sostenernos en lo que queremos lograr. Edwin, desde tu experiencia, ¿qué pequeños cambios podemos ir haciendo cada uno de nosotros que nos puedan generar grande esperanza? Vamos a ver. O gran esperanza. Lo que la persona no tiene un propósito definido, lo primero es definir cuál es su propósito. ¿Cuál es el propósito de una persona? Tener hijos, casarse, tener una familia, en lo que sea que esté basado los anhelos de vivir, entonces tiene que basar un propósito que es el punto focal donde siempre se va a dirigir. Por ejemplo, nosotros los cristianos tenemos como norte a Jesucristo. La Biblia dice, de Hebreos, capítulo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Cuando ponemos la mirada en Jesús, cuando ponemos la mirada en lo que queremos alcanzar, nosotros vamos a ir en ese propósito. Lo mismo como arquitecto, pues, construir muchas cosas, pues, destacar para que la gente me tome en cuenta. Yo he puesto mi carrera por debajo del llamado que me ha hecho. Dios me ha hecho un llamado a estudiar, ser obra, y para mí es mucho más importante ser pastor que ser arquitecto. Entonces ya yo tengo ese punto definido. Ya yo sé que mi definición está basada en la fe, está basada en la palabra, ¿no? Y que tengo un punto focal, un referente hacia donde yo quiero ir, Jesucristo. Ya las cosas, como Jesús la llamó en un momento, en Mateo, las llamó añadiduras. La arquitectura es una añadidura, un talento que Dios me ha dado, un don que Dios me ha dado para yo poder subsistir en este mundo, ¿verdad? Poder ganar honradamente mis recursos, mantener mi familia. Es un talento, es un don que lo estoy ejerciendo, no con fines netamente creativos, sino entendiendo que es un don que también hay ocasiones que hay personas que no tienen la facilidad para contratar un profesional y que se acercan a mí, yo tengo que ayudarle, porque esto me lo regaló Dios y yo también debo ser recíproco con lo que estén necesitando de ese don en algún momento. Consejo final, Edwin, sobre este tema tan interesante. Final es que confiemos en Dios y en sus promesas. 6:19 dice, tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. Tener a Dios es tener un ancla firme. El ancla es lo que nos hace a nosotros estar sostenido. Un barco, por ejemplo, que no le ponga el ancla, entonces quedaría a la deriva y puede encallar en cualquier momento. Así que necesitamos anclarnos en Dios, posicionarnos en Dios, que ahí está nuestra esperanza. La Biblia de esperanza, el salmista habló de esperar
Dios. El salmista dijo en una ocasión, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Espera en Dios. Entonces hay que esperar en Dios. Hay porciones, aflicciones que vamos a tener en esta vida, pero en medio de esas aflicciones debemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Como también dijo el salmista en una ocasión, ¿de dónde vendrá mi socorro? Luego añade, mi socorro son los cielos y la tierra. Así que en todo momento vendrá para alcanzar los objetivos y para usar de esta esperanza que es fiel y verdadera y que se va a cumplir mientras le sirvamos al Señor. Exacto. Escúchame, Redes sociales y números de contacto. pueden encontrar en Instagram como Edwin Almonte Luna, todo junto, Edwin Almonte Luna. También en Facebook, de la misma manera, Edwin Almonte Luna, y mi canal de YouTube, Edwin Almonte TV. Muchas gracias, Edwin, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos sobre este tema tan importante, la esperanza, cómo mantener la esperanza en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad. Gracias. Bueno, mis Toda la amores. persona de Gracias. Muy Bueno, bien. mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este viernes 29 de agosto. Hemos pasado pues toda una semana, ¿verdad? Compartiendo con todos ustedes muchos temas complejos y controversiales. El próximo lunes estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega más de Somos Controversia, Salud y mucho más. El lunes nos vamos a un mundo muy importante, el mundo del debate. Y nos vamos con el orgullo. Ay, 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 ay. Vamos a derrumbar muchas paredes, muchos mitos, muchas situaciones relacionadas al orgullo para crear puentes de conocimiento. Así que ya ustedes saben, los esperamos el próximo lunes a partir de las 2:30 de la tarde en el programa más controversial de la República Dominicana. Somos Controversia, Salud y mucho más. Les deseo a cada uno de ustedes que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el lunes si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Bye.